sabor y el movimiento. Representó a una raza de colores diferentes que se funden para hacerse transparente. Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente. Mi sangre ya caliente está, moviendo por mis venas, nunca parará. Y el corazón ardiente está, vibrando de emoción, listo para amar. Con cariño para Manuel, música que revienta desde los 70. Miseria y Fénix para que se sienta, que suene la guira, trompetas, tambores. Desde la capital hasta la isla de Flores. Presento el maíz, también el frijol, el gran jaguar bañado por el sol. Como el quetzal emprendemos el vuelo, desde la cuna del imperio maya hasta el cielo. Representó sentimiento a los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Representó sentimiento, Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. representó una raza de colores diferentes que se funden para hacerse transparente. Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente. Representó sentimiento, representó sentimiento. Desde la cuna del imperio maya, Petén, Guatemala, hasta el cielo, el grupo Fénix y los Miseria Cumbia Band. Ajá. Representó sentimiento, representó sentimiento. Miseria, junto a Fénix, música de Guatemala. Yeah, yeah. Y toda la gente bailando. Hey, hey, hey. Ok. Buenos días, estimados marketers disciplinados. Bienvenidos a una sesión más del curso de investigación de mercados efectiva, correspondiente hoy al día sábado 29 de abril año 2023, en el horario de 10:30 a 11:20. Bienvenidos a los sobrevivientes. Vamos quedando 38, 37 conectados después de varias sesiones. Vamos a empezar casi, nos quedan 4 sesiones, de clase, entonces vamos a... Oh, aquí está Ludwig, pero vamos a ver que Ludwig, no sé si desea intervenir o solo va a dejar el chat ahí, Ludwig. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Todo bien. Sí, ahí lo escuchamos, dejamos en uso la palabra a Ludwig. Perfecto, muchísimas gracias. Queridos estudiantes, yo les acabo de juntar un mensaje. En ese link ustedes van a evaluar lo que es el curso correspondiente a lo que es la investigación de mercados efectivas por el ingeniero Juan Carlos Godínez. Más que todo, esta evaluación nos permite saber su opinión sobre que nos va a permitir a mejorar cada programa de cursos libres y de actualización de cada semestre, ¿verdad? Entonces, solo les durará un minuto, entonces le agradecemos que lo llenen, por favor. Y muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted, Ludwig, muy amable, gusto saludarlo. Igualmente, feliz día. Feliz día, Ludwig. Entonces, estimados estudiantes, ahí la invitación de Ludwig para que evalúen el curso con fines de mejoramiento. Siempre todas las críticas constructivas son bienvenidas para que las puedan evaluar ahí, por favor. ¿Ok? Bien. Entonces, en lo que lo llenan ahí, vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos la semana pasada, porque continuamos con lo que vimos la semana pasada. Vamos a profundizar un poquito más en lo que llenan ahí. Entonces, en este caso, la semana pasada vimos lo que era la investigación cualitativa,
que la investigación cuantitativa es capaz de ahondar en los efectos que producen estímulo en los encuestados. Es mejor que cualquier otra herramienta de investigación, indaga en sus últimas causas. Lo vimos la semana pasada, la diferencia entre las críticas que tenía y también tenemos la investigación cuantitativa, que es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras de la población, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, un resumen de retroalimentación. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, para que seamos efectivos, es que vamos a ver a detalle unas herramientas de investigación cualitativa. Y la siguiente semana vamos a ver unas herramientas de investigación cuantitativa. Estas cualitativas las traigo porque, según esto, es mejor que otra herramienta, porque quisiera que aprendiéramos estas herramientas que no requieren de mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser informales, ¿sí? Con lo que hemos ido aprendiendo aquí, pueden ser informales. Siempre recuérdense, y eso lo hablé en una de las primeras sesiones, que deben de preguntarle a las personas que pertenecen a su mercado objetivo. Eso deben de tomarlo en cuenta. Deben de preguntarse a las personas que pertenecen al mercado objetivo para obtener buenos resultados. Entonces, vamos a ver algunas herramientas que traigo aquí preparadas para compartir el material de apoyo. Las vamos a ir viendo y lo vamos a platicar. Y en cualquier momento, en medio de la material de apoyo, en medio de lo que está hablando, voy a pasar la encuesta, que es la asistencia del día de hoy. Entonces, espero que hayan terminado de llenar la hoja que pidió Lubin que llenáramos de evaluación. Entonces, para que puedan ayudarlo, y lo voy a volver a compartir para los que están preguntando ahí. Ahorita lo voy a copiar. Espérenme, que se me mueve aquí. Lo voy a volver a copiar y pegar, y recuérdense que esta que estoy adjuntando ahorita lo trajo el representante de la coordinación de cursos libres de FIUSAC, para que puedan llenar una evaluación del curso para poder mejorar. Entonces, les voy a dejar el material de apoyo y poco a poco vamos hablando de las herramientas que tenemos para poder hacer investigaciones de mercados cualitativas. Hola, en este vídeo vamos a ver la primera de nuestras técnicas cualitativas que vamos a utilizar en nuestro curso, ¿no? En el vídeo anterior vimos cuáles eran las características de los estudios cualitativos y aquí vamos a ver uno de ellos, que es la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es un diálogo uno a uno con una persona que es de nuestro interés para resolver las dudas que tenemos en nuestro estudio de mercado. Dura unos 30-90 minutos y se trata de una conversación informal y no estructurada. El objetivo de la entrevista en profundidad es revelar las motivaciones de las personas que entrevistamos, bueno, tanto las motivaciones de por qué hacen ciertos comportamientos como sus emociones, cómo se sienten, qué piensan, qué percepción tienen de diferentes aspectos quizá de nuestro producto o del sector en el que trabajamos. La entrevista nos va a permitir revelar esta información que está dentro de sus cabezas y que un cuestionario genérico no nos permitiría descubrir. ¿Cuáles son los 5 pasos o las 5 cosas más importantes a la hora de conducir una entrevista en profundidad? La primera es, por supuesto, elegir a las personas correctas. Como hemos dicho, la entrevista en profundidad es un diálogo uno a uno. Eso quiere decir que vamos a coger a las personas de una en una y nunca vamos a hacer las entrevistas enfrente de otro entrevistado, ¿vale? Vamos a estar siempre solos, porque si no, las respuestas de una persona pueden influir a los que vienen después. Así que solos uno a uno y de uno en uno.
Después tenemos el guión, la segunda cosa más importante en nuestras entrevistas. El guión de la entrevista, como buena técnica cualitativa, no puede ser estructurado, no podemos tener un orden fijo de preguntas, pues del 1 al 10 que vamos a seguir, sino que tiene que fluir con la conversación que nos está dando la persona que tenemos enfrente. Así que en lugar de preparar preguntas cerradas, vamos a preparar grandes áreas temáticas que queremos cubrir en el diálogo. ¿Cuáles son las 5 reglas para preparar un buen guión? La primera es ir de lo general a lo particular. Si queremos preguntarle qué opina de cierto producto que vamos a lanzar al mercado, por ejemplo un champú, empezaremos preguntándole por lo más genérico, quizá por sus hábitos de higiene o por sus hábitos de ducha y los productos que utiliza, para luego ir bajando poco a poco a preguntarle sobre nuestra marca, sobre las características que más le gustan y las que no, y por último le preguntamos sobre un producto nuevo que queremos lanzar y qué opina de este. Así que vamos a ir siempre de lo general a lo particular. Tenemos que empezar también con las preguntas más fáciles y más relajadas para que la persona se sienta cómoda y vea pues qué sencillo responder a esta entrevista. No vamos a preguntar cosas muy difíciles nada más empezar. La segunda regla es que vamos a ir de la teoría a la práctica. Primero vamos a preguntar sobre, qué opina sobre cómo deben ser ciertos hábitos y luego le preguntamos por cuáles son los suyos en concreto, para que nos diga qué es lo que hace en el día a día. Una cosa es lo que pensamos que se tiene que hacer y otra es lo que hacemos realmente. La tercera regla es ir de lo impersonal a lo íntimo. Esto es que las preguntas más personales van a ir siempre al final. Por ejemplo, en el caso del champú, pues cuántas veces te duchas tú y cuáles son los pasos que sigues, eso tiene que ser lo último de todo, cuando la persona ya esté cómoda hablando con nosotros y nos lo quiera contar. Después, la cuarta regla es que pasaremos de estas acciones, de esta práctica, a las opiniones. ¿Y tú qué piensas de tus hábitos? ¿Crees que son los correctos? ¿Crees que no son los correctos? ¿Crees que debes cambiar alguno? ¿Te sientes incómodo con alguna de las cosas que haces? ¿No? Y que nos diga su opinión final sobre ese tipo de conducta. Y por último, muy conectado con esto, vamos a ir de lo racional a lo emocional. Finalmente queremos descubrir sus verdaderas emociones, ¿no? De cómo se siente, de cómo piensa que le ven otros con respecto a ese tipo de conducta, etcétera, y cuáles son sus sentimientos finales en cuanto a este tipo de comportamiento. Así que, como veis, vamos de lo general, de lo impersonal y de lo fácil a lo concreto, lo personal y las opiniones y las emociones. La tercera norma en una entrevista en profundidad es poner preguntas abiertas, evitar las preguntas de sí o no, porque para sí o no pues ya tenemos un cuestionario. ¿Te lavas el pelo todos los días? Sí. Vale, pues muy bien, pero no tenemos ninguna información extra acerca de ello. Así que lo que tenemos que hacer es indagar más detrás de este sí y de este no para ver lo que nos quiere decir la persona. Por eso deberemos preguntarle cosas como ¿por qué piensas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te sientes así? O ¿qué interesante esto que me cuentas? Dime más, cuéntame más cosas acerca de ello. O quizás al final, cuando ya parece que hemos terminado un tema, le decimos ¿quieres añadir alguna cosa más? Porque quizá nos dice una idea muy interesante que no se nos había pasado por la cabeza. Así que lo que vamos a intentar siempre es evitar el sí o no y fomentar el diálogo y la conversación, que nos digan cuantas más ideas mejor. Para esto es muy interesante utilizar una técnica que se llama laddering. Es una técnica cualitativa que consiste en preguntar por qué. Cada vez que alguien me dice una afirmación, yo le pregunto, bueno, ¿y esto por qué? Con el objetivo de llegar a la verdadera emoción o a la verdadera motivación de por qué está haciendo esa conducta. Por ejemplo, si estoy estudiando el lanzamiento de un teléfono móvil y la persona me dice que le resulta muy importante tener el último móvil del mercado, yo le puedo decir, ¿y por qué es importante para ti tener el último móvil del mercado? Y me dice, pues porque lo tienen todos mis amigos. Y entonces yo le vuelvo a preguntar el por qué. ¿Y por qué quieres tener el teléfono que tienen todos tus amigos? Y me dice, pues porque quiero encajar y sentirme parte del grupo. Mediante el laddering, mediante preguntar por qué repetidas veces para descubrir la verdadera motivación, hemos visto que el comportamiento de esta persona se basaba en la motivación de querer encajar con los demás.
Ponemos algunos ejemplos de anuncios que se han basado en esta técnica del laddering para desarrollar sus comunicaciones hacia los clientes. Traigo el ejemplo de las aerolíneas. Por ejemplo, en las aerolíneas es bastante común que los consumidores quieran un asiento pues, más espacioso, ¿no?, que el que viene tradicionalmente en la clase turista, pero puede haber distintas motivaciones para ello. Yo le puedo preguntar a un cliente, oye, ¿y por qué para ti es súper importante tener un asiento que es espacioso? Y quizás me diga, pues porque yo durante el vuelo quiero trabajar y cuando el asiento es más espacioso siento que trabajo mejor. Ah, ¿y por qué es importante para ti trabajar bien y de manera eficiente durante un vuelo? Bueno, pues porque saco más trabajo y siento pues, que soy un mejor profesional. En este caso, pues mira, tenemos aquí a Southwest que sacó un anuncio de su aerolínea diciendo Your laptop, your cell phone, your airline, dirigido especialmente para gente que quiere trabajar. Esto es posible porque yo he desvelado que la motivación de mi consumidor era trabajar dentro del vuelo y por eso le saco este anuncio dirigido pues a esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo de British Airways. British Airways, pues quizá ese consumidor le preguntó que por qué quería un asiento espacioso y dijo que pues porque se sentía más cuidado y que era importante para la compañía. Entonces cuando le daba un asiento bueno, pues decía, ay, soy importante, se preocupan de que yo vaya a gusto. Entonces en este caso, como la comodidad y tratar bien al cliente era la motivación, tenemos este anuncio que dice to fly, to serve. Vas a volar con nosotros y vamos a estar aquí para darte lo que necesitas y que vayas muy cómodo. Y este es otro ejemplo de Philippine Airlines, donde quizá en este caso le preguntaron al consumidor ¿por qué quieres un asiento espacioso? Y dijo, bueno, pues porque a mí me da mucho miedo volar y cuando tengo un asiento espacioso me siento como que estoy en mi casa y ya no tengo miedo, ¿no? Lo siento como que es mi hogar. Entonces en este caso el anuncio dice Your home in the sky. Pues son tres mensajes muy distintos para vender el mismo producto, pero que se basan en distintas motivaciones del consumidor, ¿no? El que quiere trabajar, el que quiere sentirse cuidado y el que quiere sentirse como en casa porque quizá le da miedo volar. Todo esto puede partir de una sencilla afirmación como yo quiero un asiento que sea más espacioso. Y por último, la quinta norma de una buena entrevista en profundidad es grabarla y transcribirla. Una entrevista en profundidad se puede grabar simplemente en audio porque solo somos dos personas y sabemos quiénes somos nosotros y sabemos quién es la otra persona, entonces no hace falta tenerlo en vídeo. Es importante grabarlo porque si intentamos tomar notas sobre la marcha no lo vamos a poder captar todo, vamos a estar distraídos intentando escribir y además vamos a perder cierta información relacionada con el tono utilizado en las respuestas por la persona a la que entrevistamos. Así que es mejor llevar a cabo la entrevista tranquilamente hablando, la grabamos y luego ya cuando nos vamos a nuestra oficina o a nuestra casa la podemos transcribir bien. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista en profundidad? Pues lo primero, que le vamos a dar mucha confianza a la persona y vamos a crear una relación estrecha entre el entrevistado y el entrevistador y nos va a poder contar pues, la mayor parte de las motivaciones íntimas que tiene a la hora de hacer un comportamiento u otro. Además, nos va a permitir también tener el espacio y el tiempo para poder indagar cuanto más mejor dentro de lo que del discurso y de lo que nos está diciendo esta persona. Además, la entrevista es muy apropiada para tratar temas comprometidos, pues si vamos a tratar temas relacionados pues, con el alcohol, por ejemplo, o con la comida saludable, quizá estas personas se sienten más cómodas hablando de uno en uno con nosotros que en lugar de un focus group con más gente donde les da vergüenza. Sin embargo, en la entrevista también tenemos una serie de inconvenientes. Bueno, la entrevista nos va a permitir ver las motivaciones que tienen las personas a la hora de hacer un comportamiento, pero no vamos a poder extrapolar este resultado a la población general. Para eso necesitaríamos un cuantitativo, sin embargo nos va a dar ideas que existen en la mente de los consumidores y que luego vamos a poder contrastar. Además la entrevista cuesta bastante dinero realizar porque vamos a tener que invertir unos recursos en pagar a los investigadores que vayan a hacer las entrevistas, quizá remunerar de alguna manera a las personas que participan, el tiempo que se gasta en la entrevista no se puede gastar en otra actividad y son quizá 90 minutos por entrevista. En ese caso, pues en términos de tiempo y de dinero es muy ineficiente, sin embargo hay situaciones en las que merece la pena realizarla.
Aquí os traigo un ejemplo, un vídeo que tenéis que ver en casa y que luego comentaremos en clase. Se trata de un anuncio de la empresa DAF, donde utiliza discurso que han podido obtener de entrevistas en profundidad y les sirve para luego utilizar estos mensajes dentro de un anuncio. Os animo a que veáis el vídeo y después en clase comentaremos una serie de aspectos sobre él. Intentar ver cuáles son las motivaciones, las preocupaciones de las personas que salen hablando acerca del producto que están discutiendo. En el siguiente vídeo veremos la segunda técnica cualitativa de nuestro interés, que son los focus groups. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, pues les dejó tareas ahí, les dejaron tarea ahí para que vean un video y para que lo puedan hacer. Eso no es parte de la actividad que tengo programada para hoy, pero lo pueden ustedes realizar sin ningún problema si quieren profundizar en esta herramienta. Entonces, siendo las 10:50, habilito la encuesta de asistencia, 10 minutos, a las 11 la cierro, por favor, y se finaliza la actividad de toma de asistencia el día de hoy. Entonces, los que vienen solo por su asistencia lo pueden tomar y los que están por la clase, pues también pueden colocar sus votos y seguir, quedarse en la clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver una segunda técnica, es muy interesante, se dan cuenta cómo muchos satisfactores se proveen de acuerdo a algunas motivaciones que quizás no las conocemos o nosotros tenemos algunos deseos de algunos satisfactores que nos gustarían que existieran, pero no hay nadie que nos haya hecho una entrevista a profundidad para poder hacer ello. Entonces se dan cuenta que es mucho más efectiva que esto, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente herramienta y regresamos después. Recuérdense que a las 11 quito la encuesta. Hola, en este vídeo vamos a ver la segunda de las técnicas cualitativas que vamos a estudiar en nuestro curso. En el vídeo pasado vimos la entrevista en profundidad y en este vídeo vamos a ver los focus groups. Así como la entrevista en profundidad era un diálogo uno a uno, el focus group es un diálogo entre varias personas, ¿vale? Vamos a reunir un grupo en torno a 6 o 8 personas que van a estar dirigidas por un moderador o moderadora y van a debatir sobre ciertos temas de nuestro interés. El objetivo de los focus groups es generar conversación e incentivar que cada persona que participa en el focus group diga sus opiniones y se meta en la conversación con los demás para intentar encontrar ideas comunes o ideas interesantes que van saliendo y que pueden ayudarnos a mejorar nuestro producto y nuestro negocio pues, dentro de esta conversación. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo un buen focus group? Primero, como siempre, elegir bien a las personas a las que vamos a invitar. Si vamos a estudiar cierto grupo de población, por ejemplo, adolescentes entre 14 y 18 años, pues entonces no tiene sentido invitar a una persona mayor. Pero si fuésemos a estudiar a la población general y solo invitamos a adolescentes, pues nuestra muestra no va a ser del todo representativa, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta a quién queremos estudiar e invitar a personas que representen a todos estos grupos. Si vemos que tenemos demasiadas personas, pues podemos hacer distintos focus groups separados. O si creemos que quizá, imaginaos en un anuncio en el que queremos meter perspectiva de género, quizá queremos hacer un focus group solo con mujeres y otro con mujeres y hombres para que en el que solo van a participar mujeres pues no se sientan coartadas a la hora de dar ciertas opiniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a quién invitamos y que la muestra sea representativa. En segundo lugar, tenemos, igual que en la entrevista, el guión. Y el guión, como estamos también en una técnica cualitativa, no va a ser estructurado, no podemos tener preguntas fijas pues del 1 al 10 que tenemos que preguntar, no puede ser así, sino que tenemos que preguntar sobre grandes áreas temáticas para debatir sobre ellas, ver lo que va diciendo la gente e ir dirigiendo nosotros la conversación hacia las direcciones que encontremos interesantes.
Lo tercero más importante en un buen focus group es elegir bien a la persona moderadora, que va a ser quien va a conducir la entrevista. Esta persona debe ser experta en dirigir focus groups, porque si no, pues ya os digo que se le pueden desmadrar un poco, y debe ser capaz de identificar las áreas de interés para llevar toda la conversación dirigida a ellas. Esta persona no va a participar en la entrevista o en la conversación tanto como lo haría en una entrevista, sino que va a lanzar las grandes áreas temáticas y va a dejar que los demás hablen y simplemente va a intervenir cuando quiera dirigir la conversación en un sentido u otro. Estas son las 5 reglas que debe seguir una buena persona moderadora. Lo primero es ser empática aunque distante, es decir, entender las emociones y los sentimientos que se están comunicando y responder adecuadamente hacia ellos, pero sin involucrarse demasiado en la conversación, igual que los participantes, ¿vale? Tiene que ser un poco más externa. También debe ser flexible y adaptarse al discurso. Si de repente aparece una idea muy interesante que no estaba dentro del guión, no pasa nada. Si nos parece una idea buena, podemos seguir explorándola y preguntándole al grupo sobre ella, adaptarnos a lo que nos van diciendo. Además, la persona moderadora debe proteger al grupo y a la conversación, siempre dirigir la conversación de vuelta a los temas que nos interesan, ¿vale? Que de repente no empiecen a hablar de sus vacaciones o de otra cosa que no es relevante, porque vamos a perder el tiempo. Y además también tiene que proteger a los miembros que están participando, ¿vale? Si de repente pues, hay un discurso muy agresivo hacia una de las personas o se ignoran sus opiniones o bueno, hay un trato que no debería estar ocurriendo, el moderador debe intervenir pues, para redirigir esto y que no ocurra, que todos los miembros se sientan bien y que la conversación se mantenga en los temas de interés. Además, el moderador o moderadora también deberá animar a la participación de todos. No tiene sentido que gastemos un hueco de un focus group con una persona que no está diciendo nada, así que si vemos que alguien está muy callado, pues le animaremos a participar y a decir su opinión, porque quizá le da un poco de vergüenza o se siente tímido o no quiere interrumpir a los demás, ¿vale? Y por último, el moderador o moderadora deberá buscar respuestas concretas, tener muy claro para qué va el focus group y con qué tipo de información se quiere marchar. Y hasta que no la tenga, pues no se acabará el focus group y habrá que redirigir la conversación todo el rato hacia las temáticas que falten. El focus group no deberá durar más de, por ejemplo, 1 hora y media, ya sería muy pesado y la temática pues, se dispersaría un poquito. En tercer lugar, volvemos a tener las preguntas abiertas, igual que en la entrevista, porque estamos en estudios cualitativos. ¿Qué tipo de preguntas lanzará el moderador a la mesa de debate? Pues, por ejemplo, ¿qué opinión tenéis sobre este tema? Y dejar que comenten, o a una persona que no participa, oye, no has dicho nada, ¿qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué te parece? O si vemos que la conversación se desvía, bueno, chicos, volviendo al tema principal, sigamos con esto. En cuarto lugar, tenemos la importancia de encontrar insights. En el vídeo de presentación de estudios cualitativos ya vimos brevemente lo que eran los insights y son frases, ideas sobre ciertas motivaciones, sobre ciertos sentimientos, sobre ciertas emociones que tienen las personas que pueden explicar sus comportamientos, sean racionales o irracionales, y que nos pueden servir a nosotros para entender a esas personas y para comunicar los mensajes sobre nuestro producto de manera más eficiente, para que nos aclaremos. Uno de los insights que más están viendo en la televisión últimamente es el siguiente: ¿y si lo mejor de salir fuese volver a casa? Este es un insight que está utilizando IKEA en sus anuncios, ¿no? Para decir que en tu casa estás más a gusto. Pues este insight ha podido salir perfectamente de un focus group donde las personas estaban debatiendo en qué momentos agradecían estar en su casa o cuando están más a gusto en su casa, y ha podido salir esta frase de, pues a mí lo que más me gusta es cuando salgo de fiesta y de repente quiero volver a casa y cuando llego estoy a gustísimo. Y más personas estaban de acuerdo. Entonces luego ya habrán hecho una serie de cuantitativos para ver si este insight era lo suficientemente popular, pero algo así dicho, de esta manera, como lo ha podido decir un consumidor, siempre ha salido de un cualitativo. Y luego tenemos otro bastante famoso de Axe. Axe es una marca de desodorantes que tenía un posicionamiento un poco controvertido por sexista, y últimamente ha cambiado su insight de sus comunicaciones a: no hay nada más cool que estar chill. Es decir, que para que gustes a los demás, lo mejor es que estés calmado y que no vayas de flipadillo, ¿no? Que era lo que decían los anuncios anteriores, que tenías que ir de flipadillo. Pues entonces, para Axe,
ha podido ser muy importante hacer un focus group preguntando a las personas pues por qué estos insights que ellos tenían antes eran tan controvertidos y cuando una persona resulta más atractiva a los demás, y esto es una frase que alguien ha podido decir tranquilamente en un cualitativo, pues la persona más atractiva es la que está más calmada y la que no va de nada, de que es más que los demás ni nada. Entonces de aquí ha salido este insight, no hay nada más cool que estar chill, y esto lo podéis ver en cualquier anuncio de Axe, pues de los que están ahora en televisión. Por último tenemos, como en la entrevista, la grabación y la transcripción, y en este caso no podemos hacerlo en audio, tenemos que hacerlo en audio y en vídeo, porque al tener más de un participante, como tenemos muchas personas, tenemos que saber quién está hablando, tenemos que saber que la persona que ha dicho que tenía 30 años, luego ha dicho que le gustaba este tipo de cereales, por ejemplo. Entonces, para saber que es la misma persona todo el rato la que está hablando, tenemos que verlo en vídeo. Con voces nos vamos a confundir, no vamos a saber quién es quién. Para grabar, tanto aquí como en la entrevista, deberemos pedir el consentimiento, por supuesto, a las personas que participan y mantener estas imágenes para nosotros mismos, solo para el objeto del estudio, ¿vale? No difundirlas después. Igual que hacíamos con la entrevista, después transcribiremos el focus group. Transcribir es muy importante porque cuando presentamos el estudio a terceros, quizá les podemos marcar algunos insights interesantes que han salido, pero no se fían de nosotros y nos dicen, bueno, yo quiero leer el focus group entero, la entrevista entera, dámela por favor, que quiero ver si hay algo más interesante que me llame la atención a mí. Entonces deberemos tener la lista para darla, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de los focus groups? Bueno, pues que son mucho más informales que las entrevistas, las personas están menos cohibidas y se genera rápido un ambiente de confianza y de conversación, pues como entre amigos, ¿vale? Entonces, lo que dice uno quizá incentiva lo que dice el siguiente después y se animan entre ellos a participar o retroalimentan sus ideas, así que pueden salir cosas más interesantes que en una entrevista uno a uno. Sin embargo, los inconvenientes de los focus groups es que, como decía, se pueden desmadrar. Si no sabemos conducirlos bien, pueden acabar hablando de otra cosa, pueden acabar discutiendo, dos personas se pueden acabar enzarzando en una discusión o quizá las ideas se pierden dentro de la conversación, unos hablan por encima de otros, no hay un orden, así que para evitar todo esto es súper importante que el moderador sea experto en llevar focus groups y que lo vaya a conducir bien, porque si no, todo el tiempo que hayamos grabado de esta conversación no nos servirá de nada a la hora de transcribirla, porque va a ser un lío y va a estar llena de cosas que no son interesantes. Y en este caso pues os traigo otro ejemplo para analizar en casa. En este caso es un anuncio de Campofrío, ¿no? Campofrío siempre saca sus anuncios icónicos todas las navidades y hace 2 o 3 años sacó este. Era el anuncio ambientado en el restaurante Deliciosa Calma, que era un restaurante donde te daban platos que eliminaban cosas que te daban estrés. Entonces hay una serie de mujeres que van a este restaurante y manifiestan cuáles son las cosas que les dan estrés en el día a día. Por ejemplo, pues eso, estoy harta de que mi jefe me diga que me quede más horas, o pues los niños me tienen hasta las narices, o no tengo tiempo para ir al gimnasio, o tengo canas y qué más da, porque me tienes que decir nada, ¿vale? Entonces todo este anuncio está lleno de insights que han podido salir perfectamente de un focus group de mujeres, ¿no? Hablando de pues qué me da estrés en el día a día. Así que os invito a que veáis el anuncio, identifiquéis qué insights os parecen más interesantes y después los debatimos en clase. En los siguientes vídeos veremos las siguientes técnicas cualitativas que nos faltan. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, otra técnica entonces, los focus group. Ahí les estoy dejando en el chat, les estoy dejando los videos, enlaces que ella pide que revisemos para reforzar esta parte. No lo voy a ver por cuestión de tiempo en esta sesión. Si podemos la siguiente clase lo vemos, pero necesito avanzar con las herramientas que tenemos. Entonces, un focus group aquí es la reunión de vecinos en una colonia, ¿sí? Si ustedes, mire, queremos ver qué hacemos con la basura que está ahí en la esquina porque da mal aspecto a la colonia. Entonces viene otro y digo, bueno, la verdad que eso deberíamos ver cómo se soluciona, y entonces ahí
los del consejo, la junta directiva dirigiendo la solución de los problemas. Eso es un ejemplo, un focus group que ustedes podrían ver, que es un conjunto de personas compartiendo sus sentimientos, sus emociones y aportando a cómo podría solucionarse. Es un ejemplo de un focus group que podrían ustedes casi tener todos los días ahí, que su objetivo es llegar a una solución, llegar a un consenso. En el caso comercial es llegar a saber qué es lo que te puedo ofrecer para poder obtener plata con eso que te ofrezcan. ¿Qué me quieres que podemos ofrecer para solucionar y que tengan una mejor vida viviendo aquí en esta colonia, o en esta zona, o en este barrio, en este cantón, cualquiera de las comunidades que ustedes estén? Veamos la siguiente herramienta de cualitativo. Y por si estaban con la duda, vamos a ver si todavía está por acá. La investigación cuantitativa es mejor que cualquier otra herramienta de investigación. Indagan sus últimas causas, es falso. Es la investigación cualitativa la que es mejor que cualquier otra herramienta de investigación. Indagan sus causas últimas. ¿Ok? Vamos con la siguiente herramienta. Hola, en este vídeo vamos a ver la tercera de nuestras técnicas cualitativas. Ya hemos visto la entrevista, ya hemos visto los focus groups y ahora vamos a ver la observación. La observación, como su propio nombre indica, consiste en obtener información sin interactuar de palabra con las terceras personas que vamos a observar, sino simplemente observar sus acciones, observar qué es lo que hacen y tratar de describir sus comportamientos. Pues como veis en esta imagen, si alguno de vosotros es aficionado a ir al monte a ver animales, sería lo mismo pero con los consumidores. ¿Cuál es el objetivo de la observación? Pues ver las acciones y las reacciones. La observación no nos va a permitir investigar motivaciones, los porqués, las razones detrás de hacer una cosa o hacer otra, simplemente pues describir lo que está haciendo la gente. ¿Cuáles son los pasos para hacer una buena observación? Pues como siempre, lo primero, ¿a quién vamos a observar? Vamos a observar a las personas que creemos cuyas acciones van a tener la respuesta a preguntas que nos estamos planteando y que vamos a poder resolver mediante pues, ver sus actos y ver lo que hacen. La observación puede ser descubierta o encubierta. ¿Qué quiere decir? Pues que en el momento de observar qué hace una persona, esa persona puede saber que nosotros la estamos observando para un proyecto de investigación, o puede no saber que está siendo observada, ¿no? Podemos irnos a la calle y mirar a qué personas entran en una tienda y esas personas pues no tienen ni idea de que nosotros estamos ahí cotilleando y apuntando pues la edad de la gente que entra, con cuántas bolsas salen, si entran acompañados o no, cuánto tiempo están. Bueno, no tienen por qué saberlo. La tercera decisión que tenemos que tomar en nuestra observación es si va a ser espontánea o secuencial. Espontánea quiere decir, bueno, que las personas que observamos van a actuar libremente, bueno, haced como queráis, comprad como queráis, id a los sitios que queráis, utilizar este producto como queráis, que os vamos a mirar. O puede ser secuencial, por ejemplo, les damos un nuevo ordenador que hemos diseñado y que queremos lanzar al mercado y le decimos, bueno, primero abre un documento de texto. Y observamos si son capaces de encontrar dónde está, de utilizar el tal, de ver cómo, qué teclas le llevan a qué resultados, si es fácil de utilizar y si consigue hacer pues, lo que le hemos dicho. Y una vez ha terminado le decimos, vale, pues ahora abre un documento de vídeo y edita este clip que te hemos puesto aquí. Entonces vamos a ver si la persona es capaz de abrir el programa de vídeo, editar el clip, tener un vídeo resultado, guardarlo, etcétera, ¿vale? Entonces le vamos a ir diciendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer con el objeto o en el lugar en el que hemos decidido hacer la observación y ver si es capaz de hacerlo o no. Entonces, espontánea, que haga lo que quiera y observamos. Secuencial, hay una serie de cosas que queremos observar y le vamos a decir pues, que las haga. La cuarta decisión que tenemos que tomar en una observación es
si vamos a hacerla en un entorno real o en un entorno artificial. Un entorno real, por ejemplo, si queremos observar cómo realizan las personas su compra diaria de alimentos, iremos a un supermercado a ver pues, qué es lo que hace la gente, a qué pasillo va primero, cuánto tiempo tarda en hacer la compra, con cuántas cosas va a la caja. Un supermercado de verdad es un entorno real. Sin embargo, podemos crear nosotros un entorno artificial. En un espacio nuestro podemos crear un supermercado artificial donde hemos puesto pues, las secciones que nos interesan y llevamos a unas personas a ese entorno a decirles que hagan como que van a hacer la compra, ¿vale? Sería pues lo mismo, pero en un entorno o en otro. Por supuesto, en un entorno real, la observación puede ser camuflada, porque podemos estar allí observando sin que nos vean. Sin embargo, si llevamos a las personas a un entorno artificial, la observación no puede ser camuflada, porque ya saben que están yendo a un sitio donde van a mirar lo que hacen o cómo compran. Y por último tenemos que elegir el tipo de observación. ¿Qué tipos de observación tenemos? Pues tenemos la observación personal, la observación participante, la observación mecánica y lo que se llama Content and Trace. Vamos a ver cada una en detalle, a ver lo que son. Pues la observación personal es cuando el observador es un agente externo de la situación que está ocurriendo y simplemente y sin intervenir mira, observa lo que están haciendo las personas que son de su interés en la situación que es de su interés y anota esos comportamientos, quizá quiere grabarlo para verlo después y analizarlo mejor, pero no puede intervenir, solo puede mirar desde fuera. Después tenemos la observación participante. En la observación participante lo que vamos a hacer como observadores es meternos dentro del grupo de estudio para poder entender mejor qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, dónde van, de dónde vienen, qué cosas dicen, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que queremos estudiar a los consumidores que van el primer día que se va a lanzar un iPhone a la cola de la Apple Store a esperar allí 10 horas a que abran para llevarse su iPhone. Pues si queremos saber qué conversaciones ocurren entre estas personas y qué cosas hacen cuando están en la cola, nos iremos allí a hacer cola. Entonces seremos uno más, nos infiltraremos dentro del grupo para ver qué es lo que están haciendo. Un estudio muy famoso sobre observación participante se trató de un investigador que se infiltró en una tribu para observar qué es lo que hacían. Entonces vivía como uno más en la tribu y finalmente cuando se marchó pudo describir con todo detalle cómo era la vida dentro de esa tribu, qué hacían las personas, cómo se relacionaban, qué cosas decían. Entonces os voy a dejar este estudio en un enlace para que si queréis lo podáis ver. Después tenemos la observación mecánica. En la observación mecánica entran en juego elementos electrónicos y mecánicos externos más allá de la propia vista del observador. Por ejemplo, si queremos ver en un supermercado a qué productos mira primero el consumidor o a qué parte de las cajas de productos mira primero el consumidor o cómo dirige su mirada, le podemos poner unas gafas que lleven integrada una cámara para que registren dónde está mirando exactamente y así después sabremos, bueno, pues esta persona primero ha mirado a la balda del medio y luego ha mirado a la balda de arriba, o primero ha mirado los productos que tienen un envase rojo y después a los que tienen un envase azul y ha estado 5 segundos mirando este producto, pero ha estado 20 segundos mirando este otro. Entonces, estos elementos mecánicos o electrónicos nos van a permitir medir más allá de lo que podríamos medir con nuestra simple vista. También tenemos otro tipo de dispositivos como por ejemplo los medidores de electricidad en la piel o de sudor que nos van a permitir saber pues cuando tenemos ciertas reacciones en nuestra piel pues porque nos gusta más un producto, porque nos gusta más otro y van a poder darnos estos datos pues, que no tendríamos simplemente observando. También tenemos las cámaras que miden nuestros gestos, por ejemplo en los lineales del supermercado pueden poner una cámara que mire qué gestos estamos poniendo. Entonces si ponemos un gesto pues, muy contento o de sorpresa o de enfado cuando vemos un precio, eso también nos lo va a decir pues, este tipo de dispositivos, ¿vale? Así que son elementos que nos ayudan y nos dan información extra a la que podríamos obtener naturalmente. Y por último tenemos lo que se llama Content and Trace Analysis, que consiste en hacer una observación de la actividad en Internet, a la actividad online de cierta persona o grupos de personas, es decir, qué tipo de comentarios se van dejando, dónde se da like, dónde se da dislike, dónde compartimos el contenido.
el tipo de cosas que decimos, en cierta página sobre cierta marca, qué tipo de comentarios hay, si buenos o malos, si las personas se contestan entre ellas, y esto también se trata de un tipo de observación porque está dentro de lo que captamos con nuestra vista, que es pues la lectura, y no podemos intervenir porque son datos que vamos a obtener simplemente de internet, así que últimamente esta es una fuente de información bastante fiable a la hora de ver cuáles son los sentimientos de las personas a la hora de hablar de una marca, si dicen cosas positivas, si dicen cosas negativas, si se crean discusiones entre ellas. Entonces, bueno, yo os animo también a que lo tengáis en cuenta a la hora de obtener información para estudiar ciertos comportamientos con respecto a un producto. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? Pues la primera ventaja es que nos permite observar a grupos que quizá no estarían dispuestos o no sabrían cómo participar en otro tipo de técnica cualitativa. Por ejemplo, para estudiar a niños la observación es muy útil porque un niño en una entrevista a veces pues no sabe cómo contestarte algo, no sabe expresar realmente pues qué siente o cómo va a utilizar un producto o cómo no, si lo iría a comprar, ¿vale? Entonces, para este tipo de grupos pues es interesante. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas de la observación? Que no nos va a dar información sobre las motivaciones y los porqués. Vamos a poder ver qué hace la gente o cómo reacciona ante ciertas situaciones y eso va a ser útil para nosotros, pero no vamos a saber el porqué. Así que muchas veces la observación va acompañada de posteriores focus groups o posteriores entrevistas en profundidad a los sujetos que nos han parecido interesantes para poder preguntarles, oye, ¿y por qué has estado tanto tiempo mirando este producto? ¿O por qué te ha costado tanto tiempo decidirte a comprarlo? ¿O por qué has puesto esta cara cuando has visto este precio? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has sentido? ¿Vale? Así que tendremos que tener una técnica adicional que nos permita resolver estas preguntas. En los siguientes vídeos seguiremos viendo más técnicas cualitativas y cuantitativas que nos puedan ayudar en nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, nos falta una última, la voy a compartir, pero para los que tengan que retirarse a las 11:20 la pueden ver sin ningún problema en el video que siempre subo al canal FIUSAC Emprende. Entonces, sin más, voy a ver la última técnica, es una última técnica que vamos a ver y para que la podamos ver en este momento. Hola, en este último vídeo de tipos de técnicas cualitativas vamos a ver las técnicas proyectivas. Seguro que a todos vosotros os suena un test muy famoso que siempre sale pues, en todas las películas y en distintas series donde te enseñan una serie de manchas y tienes que decir qué te sugieren a ti esas manchas, ¿no? Pues esto es un tipo de técnica proyectiva que ahora vamos a saber cuál es. Las técnicas proyectivas son técnicas cualitativas que nos van a permitir leer los sentimientos y las emociones ocultas que tiene, bueno, en el caso de la psicología el paciente y en el caso del marketing pues el consumidor. Y no porque queramos averiguar nada que sea secreto, sino porque hay veces que el consumidor no sabe expresar cierto sentimiento que tiene o cierta idea que le viene a la cabeza. Así que aquí vamos a poder averiguar información que no es muy fácil de expresar. Las técnicas proyectivas se dividen en distintos tipos. Tenemos las técnicas asociativas, las técnicas completivas, las técnicas de ordenación, las constructivas y las expresivas. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y qué tipos hay. Las técnicas asociativas consisten en hacer que el consumidor enlace conceptos en su mente, ¿vale? Por ejemplo, le podemos decir una serie de palabras o le podemos enseñar una serie de imágenes y tiene que decir lo que esas imágenes o palabras le evocan en su mente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir verano
y un consumidor dice, pues verano, tomar el sol. Y otra persona dice, verano, pues irme a festivales de música. Y otra persona dice, verano, pues tener tiempo para mí y desayunar tranquilamente todos los días, ¿no? Distintas cosas. Y vamos a ver cuáles de estas cosas son más comunes entre los distintos grupos de consumidores para identificar patrones. Uno de los test más famosos, bueno, antes que nada pido disculpas porque todos los nombres de los test seguro que los digo mal. Pero bueno, este es el test de Ken Rosanov. Ken Rosanov hizo un test psicológico que consistía en dar una serie de palabras a sus pacientes y ver con qué enlazaban estas palabras, a ver qué conceptos estaban conectados. Y las cosas más comunes es que, por ejemplo, al decir mesa, los pacientes en su caso solían decir silla, ¿vale? Entonces aquí podemos ver cuáles son las asociaciones más comunes. Y luego aquí es donde tenemos el test de Rorschach. Y el test de Rorschach lo que hace es enseñar una serie de imágenes al paciente y nosotros pues, al consumidor para ver qué le evocan, y en lugar de enseñar estas manchas pues nosotros podíamos enseñar a distintas personas que podemos poner como imagen de nuestra marca o distintas características de nuestro producto y a ver qué nos dicen. A continuación tenemos las técnicas completivas y, como su nombre indica, consisten en completar cierta información, ¿no? completar algo que está incompleto. El test de Rotter, que está en este tipo de clasificación, consiste en completar frases, ver cómo el consumidor termina una frase que está empezada. Pues, por ejemplo, le podemos decir, si estuviese en un centro comercial, lo primero que haría es, y a ver qué nos dice cada persona, o pienso que las personas a las que les gusta el helado de fresa son, y a ver qué nos dicen. Como veis, son técnicas que aluden mucho a la imaginación y a las ideas espontáneas que le vienen al consumidor a la cabeza. No le damos opciones cerradas, sino que vemos a ver qué se le ocurre. También tenemos el test de Rosenzweig. El test de Rosenzweig, o test de las situaciones estresantes, consiste en poner al consumidor en una situación que es bastante desfavorable para ver cómo reacciona. Pues mirad, en este caso, su reserva no aparece en nuestro sistema y no nos quedan habitaciones libres. A esta persona, ¿qué se le ocurre decir? Pues a lo mejor es muy calmada y nos dice, no pasa nada, yo tengo aquí el justificante, por favor me tenéis que dar una solución. O a lo mejor se pone enfadadísima y pide hablar con el director general y monta pues un numerito, ¿no?, en nuestro hotel para ver si le solucionamos la papeleta, ¿vale? Pues este test nos permite ver cómo reacciona cada persona a situaciones estresantes. En tercer lugar, tenemos las técnicas constructivas, que consisten en que el consumidor o el paciente en psicología arme una historia. Aquí tenemos las láminas de Murray, distintas láminas con situaciones que se enseñan a cada individuo y tiene que imaginar qué está ocurriendo ahí, qué ocurrió antes de esa situación y qué ocurre después, ¿vale? Para ver cómo lee esa situación y en qué contexto la ubica. También tenemos el test de Blackie, que son unas láminas donde se ve un cómic de un perrito que se llama Blackie y se tiene que decir, bueno, qué está ocurriendo en cada una de las viñetas. Y también tenemos el test de los cuentos de hadas, que se puede considerar tanto técnica constructiva como completiva, si lo tenemos que completar, donde, bueno, se dan unas indicaciones acerca de un cuento o se da cierta situación de un cuento y se le pide al individuo que diga cómo crees que termina, quién crees que es el malo en este cuento, qué crees que ha pasado en esta situación, qué crees que ha pasado en otra, o, por ejemplo, algo muy común, hacer que termine con un final feliz o hacer que termine con un final triste, a ver cómo sería, y la persona se lo tiene que imaginar. En cuarto lugar, tenemos las técnicas de ordenación y elección. También, como su nombre indica, ordenar una secuencia de objetos o de acciones o elegir algunas de ellas. Por ejemplo, en el test de Sondhi, en psicología, se utiliza para, dentro de unas caras, decir ¿cuál de estas caras te daría más miedo en esta situación? ¿Cuál de estas caras crees que actuaría así o actuaría de otra manera? Pues en nuestro caso intentaríamos hacer elegir otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de los siguientes productos elige cuál te llevarías a una isla desierta, o cuál de estas marcas te hace sentirte más orgulloso o te hace sentirte más avergonzado cuando la llevas puesta. Entonces, de entre una serie de cosas tienen que elegir cuál se adaptaría más a la situación que se menciona.
Y después tenemos el test de Tompkins-Horn, en el que se tienen que ordenar una secuencia de acciones, y en el caso de consumo, pues diríamos que ordenen una serie de cosas que se hacen en cierto momento con ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, aquí, entre peinarme, afeitarme y perfumarme, a ver cómo ordeno esto lo más rápido posible para que en mi cabeza tenga sentido esa secuencia. Y por último, en el número 5 tenemos las técnicas expresivas, que son las más creativas, donde le vamos a pedir a la persona entrevistada que haga uso de su imaginación para, por ejemplo, ponerse en distintas situaciones. Un caso es el juego de las marcas, donde a una serie de consumidores les podemos decir que van a ser cierta marca en un juego de rol, por ejemplo, que van a ir a una fiesta. Entonces, en una fiesta, la persona que hace de JP Morgan, ¿cómo se comportaría? La persona que hace de Iberia, ¿cómo se comportaría? La persona que hace de Amazon, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué cosas diría? ¿O con quién se juntaría? ¿O cómo reaccionaría a ciertas situaciones? Así podemos entender cómo ve el consumidor a la personalidad de esa marca, si fuese un individuo más. Y luego también tenemos la construcción en general de discursos, como por ejemplo poner dos tipos de consumidores que se parecen muchísimo, por ejemplo, que compran las mismas cosas en la tienda, pero hay una cosa que compran diferente. Pues el café, uno lo compra de marca blanca y el otro lo compra de una marca popular. ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Qué diferencia tendrían al tener esa diferencia de comportamientos? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo las describirían? Y así podemos ver la diferencia en discursos entre una persona que hace una cosa y otra persona que hace casi lo mismo, pero varía algo que a nosotros nos interesa. Las técnicas proyectivas nos van a permitir lo que decíamos, entender las emociones ocultas, los pensamientos ocultos de los consumidores a los que estamos entrevistando. Así que os animo a que también las pongáis en práctica. Sé que muchas de ellas no son fáciles de utilizar en clase, pero hay otras que sí. Así que, aunque no sea tan fácil como hacer un cuestionario o hacer una entrevista, bueno, son bastante interesantes y divertidas de hacer. En los siguientes vídeos veremos más técnicas, pero en este caso cuantitativas. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a Lorena ahí por su aporte. Espero que ustedes hayan aprendido mucho como yo aprendí aquí con las técnicas que Lorena nos explicó con muchos ejemplos. Bien, estimados marketers disciplinados, así como llegamos al final de la sesión del día de hoy. Espero que tengan un buen descanso largo, ¿verdad? Uno de los descansos largos acá. Y que disfruten y nos vemos la siguiente semana para seguir compartiendo este maravilloso mundo del marketing. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, ingeniero. Feliz día, ingeniero.